Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual os voy a explicar cómo instalar Active Directory en Windows Server 2019 y promoverlo a controlador de dominio. Este tutorial lo voy a realizar sobre un sistema operativo Windows Server 2019 instalado en una máquina virtual usando el programa de virtualización VirtualBox. Si vosotros estáis usando cualquier versión distinta de Windows Server 2019, como por ejemplo Windows Server 2012 o Windows Server 2022, este tutorial va a ser aplicable a cualquier versión exactamente igual. Y también podéis hacerlo en un equipo físico. Antes de instalar Active Directory en nuestro servidor debemos realizar unas configuraciones previas, es decir, debemos cambiar el nombre del equipo del servidor, lo cual no es estrictamente necesario, pero sí que es importante para poder identificar a nuestro servidor en la red. Así que vamos a ir al apartado del servidor local, vamos a esperar a que se cargue toda la información y vamos a hacer clic en nombre de equipo. Vamos a esperar un poco y se nos va a abrir esta ventana en la cual en esta parte vamos a hacer clic en cambiar para cambiar nuestro nombre de equipo y aquí vamos a poner un nombre descriptivo con el cual podamos identificar fácilmente a nuestro servidor. Por ejemplo, yo le voy a asignar Windows Server 2019-01 y vamos a hacer clic en aceptar y nos pedirá reiniciar para que se apliquen todos los cambios. Aquí vamos a hacer también clic en cerrar y nos aparecerá esta ventana otra vez de reiniciar ahora. Vamos a hacer clic en reiniciar ahora y vamos a esperar a que se reinicie el sistema operativo. Si el proceso tardara mucho, pues pausado el vídeo y lo retomo cuando se haya hecho. Una vez se nos haya reiniciado nuestro sistema operativo, lo siguiente que vamos a hacer es configurar la red de forma fija. Es otra de las configuraciones previas que debemos de hacer antes de instalar Active Directory. Así que antes de nada voy a enseñar la configuración que tengo en mi máquina virtual por si hay algún problema. Me voy a ir al apartado de red y como veis lo tengo en modo adaptador puente y en permitir todo, cogiendo el adaptador de red en mi equipo anfitrión. Lo que hace el adaptador puente es simular que la máquina virtual va a estar conectada a la misma red en la que se encuentra nuestro equipo anfitrión, es decir, se va a comportar como si fuese un equipo más dentro de nuestra red real, así que lo vamos a dejar así y vamos a hacer clic en aceptar si vosotros lo estáis haciendo sobre una máquina virtual y vamos ahora a configurar la red de forma fija. Vamos a hacer un clic derecho en este icono y vamos a seleccionar abrir configuración de red e internet. Vamos a esperar a que se nos cargue la ventana de configuración. Vamos a hacer clic en la opción de Ethernet y cambiar opciones del adaptador. Vamos a seleccionar el adaptador de red que tenemos. Hacemos un clic derecho y seleccionamos propiedades. Y vamos a seleccionar protocolo de internet versión 4 y hacer clic en propiedades. En esta ventana es donde vamos a configurar la red de forma fija, así que vamos a hacer clic en usar la siguiente dirección IP y le vamos a poner una dirección IP que se encuentre dentro del mismo rango que nuestra red real. Para ver esto podemos hacer clic, podemos abrir un CMD en nuestro equipo real, nuestro equipo anfitrión, y ejecutar el comando ipconfig. Tenemos por aquí la dirección IP, como veis 192.168.1 sería la parte que identificaría nuestra red y el 39 sería la parte que identificaría al equipo. Entonces aquí le vamos a poner lo mismo, 192.168.1, que es la parte que identifica nuestra red, y aquí podemos poner un número que no esté cogido por ningún otro equipo de la red, por ejemplo 88. La máscara de subred nos la va a coger automáticamente y la puerta de enlace le vamos a poner la puerta de enlace del router, que es 192.168.1.1 en mi caso, aquí me lo pone.
Y en direcciones de servidor DNS, el preferido vamos a poner el mismo que la dirección IP que hemos puesto antes, es decir, 192.168.1.88. Y la secundaria, mismamente la de Google, puede ser cualquiera, yo voy a poner la de Google y vamos a hacer clic en aceptar. Cerrar. Y vamos a comprobar que se han configurado los cambios abriendo el CMD, esta vez en mi equipo huésped. CMD. Vamos a ver si carga. Bueno, me ha abierto varias terminales porque le he dado varias veces. Y vamos a escribir el comando ipconfig como antes. Aquí me sale la configuración de red, como veis he aplicado. Para que salga también la dirección del servidor DNS, vamos a escribir ipconfig espacio /all. Y como veis aquí también me sale los servidores DNS que he establecido asignado antes. Así que nada, ya tenemos todas las configuraciones previas. Ahora vamos a pasar a instalar Active Directory. Vamos a abrir el administrador del servidor y vamos a hacer clic en la opción administrar y agregar roles y características para instalar el rol de Active Directory. Active Directory, para los que no lo sepáis, es digamos una base de datos y un conjunto de servicios que conectan a los usuarios con los recursos de red que necesitan para realizar su trabajo. Active Directory contiene información muy importante sobre el entorno de la red de ordenadores, la cual incluye a los usuarios de la red y los equipos que hay y quién puede hacer qué, es decir, qué permisos tiene cada usuario sobre los diferentes recursos que hay en la red, como por ejemplo qué usuarios pueden acceder a un determinado equipo o recurso de la red y qué acciones pueden realizar sobre él. Vamos a ver, aquí nos dice un poco las tareas que debemos haber hecho antes de, o los requisitos, recomendaciones antes de instalar Active Directory o cualquier otro rol. Vamos a hacer clic en siguiente. Vamos a dejar la primera opción, instalación basada en características o en roles, y vamos a hacer clic en siguiente. Y aquí vamos a seleccionar el servidor sobre el cual vamos a instalar el rol de Active Directory. Hacemos clic en siguiente. Y ya aquí debemos elegir el rol que queremos instalar. Como en nuestro caso queremos instalar el de Active Directory, debemos seleccionar servicios de dominio de Active Directory. Si quisiésemos instalar cualquier otro rol, pues instalaríamos el que correspondiese. Aquí nos saldrá una ventana resumiendo las características de Active Directory y hacemos clic en agregar características. Vamos a esperar a que cargue esto y hacemos clic en siguiente. Esto vamos a dejar las características que viene por defecto y hacemos clic en siguiente. En esta ventana hacemos clic en siguiente y hacemos clic en instalar. Y nada, simplemente vamos a esperar a que se instale Active Directory y luego veremos cómo promoverlo a controlador de dominio. Yo voy a pausar el vídeo y lo retomaré una vez se haya completado el proceso de instalación. Si la instalación se ha realizado correctamente, nos aparecerá aquí abajo este aviso que dice requiere configuración, instalación correcta en el nombre de nuestro servidor
Y con esto ya habremos instalado satisfactoriamente el rol de Active Directory en nuestro sistema operativo Windows Server. Ahora es hora de promoverlo a controlador de dominio, pero antes permitirme recordaros, chicos, dejar un like, suscribiros, activar la campana y dejar un buen comentario para que así el algoritmo de YouTube nos trate mejor y tú puedas estar al tanto de todo el contenido que vaya subiendo y no te pierdas nada. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a promover el servidor a controlador de dominio. Vamos a hacer clic en esta notificación de aquí y vamos a hacer clic en promover este servidor a controlador de dominio. Esta opción nos aparecerá una vez hayamos instalado el rol de Active Directory. Vamos a esperar a que cargue el asistente. Bueno, nos aparece aquí, se me ha minimizado. Aquí nos aparecerán tres opciones: agregar un controlador de dominio a un dominio existente, es decir, agregar un controlador de dominio adicional, agregar un nuevo dominio a un bosque existente que no existe ahora mismo y agregar un nuevo bosque. Como es la primera vez que vamos a instalar un controlador de dominio, tenemos que seleccionar la tercera opción, que es agregar un nuevo bosque. Vamos a esperar un poco a que me cargue todo esto. Bien, una vez estemos en esta pantalla, vamos a seleccionar la tercera opción, agregar un nuevo bosque, porque es nuestro primer controlador de dominio, y vamos a darle un nombre de dominio raíz. Por ejemplo, yo le voy a dar loverilserver.com. Hacemos clic en siguiente cuando lo tengamos todo, y en esta pantalla vamos a dejar estas opciones de aquí arriba por defecto, y donde nos dice de establecer una contraseña, vamos a establecer una contraseña que sea segura y fácil de recordar, porque es la contraseña que usaremos para restaurar el dominio en caso de que tengamos problemas con él a través de un backup o a través del modo de restauración de servicios de directorio. Entonces es importante que no se nos olvide esta contraseña. Y una vez esté todo ok, hacemos clic en siguiente. Esta pantalla la dejamos como viene, tal cual por defecto, y hacemos clic en siguiente. El nombre NetBIOS nos lo asignará automáticamente. Si queréis podéis modificarlo o dejarlo tal cual venga por defecto. Esta pantalla voy a dejarla por defecto y haremos clic en siguiente. Y bueno, aquí nos sale el script, que es el resumen de todo lo que hemos hecho gráficamente. Este script nos lo podríamos guardar en cualquier directorio que tengamos en nuestro escritorio o cualquier sitio de nuestro equipo. Si le damos ver script, se nos abrirá un documento de texto y podríamos guardarlo. Hacemos clic en siguiente y por aquí nos aparecerá una pantalla con los requisitos previos de comprobación para promover el servidor a controlador de dominio. Simplemente vamos a hacer clic en instalar y vamos a esperar a que se complete la configuración. Cuando haya terminado, pausaré el vídeo y retomaré el vídeo. Y bueno, chicos, una vez se haya completado la configuración, se reiniciará automáticamente el servidor. Vamos a esperar a que se reinicie y luego vamos a ver cómo sería nuestro primer inicio de sesión en nuestro dominio. Y bueno, si nos fijamos, al iniciar sesión ya no nos aparecerá solamente el nombre de usuario, ahora nos aparecerá el nombre de dominio NetBIOS que hemos asignado antes, seguido del nombre de usuario. Esto identificará nuestro controlador de dominio y seguido de nuestro usuario. Y bueno, ahora para iniciar sesión simplemente escribimos la contraseña que usábamos antes y vamos a comprobar
que está correctamente instalado. Bueno chicos, si abrimos administrador del servidor y nos vamos a herramientas, vamos a ver que aquí ya nos aparecen las opciones de administración de Active Directory, dominios y confianzas de Active Directory, módulo de Active Directory para Windows PowerShell, usuarios y equipos de Active Directory, sitios y servicios de Active Directory, todas las opciones para que podamos administrar tranquilamente nuestro dominio de Active Directory. Así que nada, este ha sido el tutorial por hoy, espero que os haya sido de utilidad y si es así me encantaría que dejaseis un grandísimo like, suscribiros y activar la campana para no perderos nada de mi contenido y un saludo y hasta la próxima.